Sí, sí, Hernán. Bueno, hacemos el principio, pero se va a basar mucho en límite. Así que hay cosas que vamos a seguir usando. Vamos a definir incrementos, cociente incremental, derivada de una función en un punto, derivabilidad y continuidad, y derivada de una función. Ahí vamos a parar. Llegó la profe Lau. Te saludan todos, Lau. Hola, los saludo a todos. Buenas tardes, chicos. Vamos, unidad 3, ¿eh? Bueno, vamos. Ahí tenemos dibujada una función cualquiera y un punto sobre el eje X. Se tapa la carita, que lo llamamos X0, ¿sí? Y nos vamos una cantidad de unidades, en este caso hacia la derecha, pero puede ser hacia el otro lado. Esta diferencia que hay entre esos dos puntos, X y X0, la vamos a llamar así, delta X. Delta es la letra griega mayúscula, esta que tiene forma de triangulito. Y está indicando el incremento de la variable independiente. También lo pueden llamar variación de la variable independiente, pero siempre es lo mismo, esta diferencia que hay entre estos dos valores. Bueno, fíjense que si uno quiere puede despejar de ahí la X, nos queda X0 más delta X, entonces en el gráfico lo puedo escribir así, el X0 es el primer punto, el otro X0 más delta X. Y después lo que podemos hacer es marcar las imágenes de cada uno de esos puntos. F de X0 es el primero que está en el eje de ordenadas y luego F de X0 más delta X. Y fíjense que también sobre el eje Y hay una diferencia de valores. Uno puede hacer F de X0 más delta X menos F de X0. A este lo vamos a llamar delta Y, incremento de la variable dependiente o variación de la variable dependiente. ¿Sí? Uno es sobre el eje X, otro sobre el eje Y. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Pónganme caras que no los veo, vamos. Bueno, miren, ahí lo que les hice, les dibujé con colores diferentes, delta X y delta Y, para que quede bien identificado en el gráfico. Esperen que esto está un poco lento. Y acá lo que hice es, además de marcar el delta X y el delta Y sobre cada eje, si uno se fija, acá tengo rectas paralelas que van, ese segmentito que está en azul es igual al que está sobre el eje X. Y lo mismo el que está acá en verde. Este grafiquito así lo vamos a usar otras veces, así que ténganlo presente. ¿Lo quieren copiar esto? ¿Se marcan bien el dibujito? Bueno, copien, vamos. Yo lo copié, muy bien. ¿Listo? Bueno, una vez que uno ya tiene marcado el delta X y el delta Y, puede definir el cociente incremental, que sencillamente es la división entre el delta Y y el delta X. El nombre ya me está diciendo lo que es.
cociente porque es una división, incremental porque tengo división de dos incrementos. El de la variable dependiente en el numerador, el de la variable independiente en el denominador. Y ese cociente incremental lo podríamos escribir así. El delta i es f de x0 más delta x menos f de x0. Y muchas veces pueden encontrar en los apuntes, en los problemas, que también dicen razón de cambio promedio. Es exactamente lo mismo, se está refiriendo a esto, al cociente incremental. ¿Listo hasta ahí? Si no, yo sigo ahí. Y pongo quinta, Bueno. Y el cociente incremental también lo podemos escribir de la otra manera. En el primer grafiquito que yo les mostré, les había puesto x0 y x en el denominador. Bueno, si sigo con ese mismo gráfico, con esos nombres, la diferencia ahora es que el delta i es f de x menos f de x0 y el delta x es x menos x0. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ustedes se fijan, los segmentitos en verde y en azul son los mismos. Acá le puse las dos puntas, las dos maneras en que uno puede expresar el cociente incremental. Fíjense que es el mismo dibujito que teníamos recién, solo que en uno dice x0 y x0 más delta x y en el otro dice x0 y x. Bueno, copien esta y seguimos. Hacemos un ejemplo súper fácil y vamos a otra cosa. Bueno, ahora supónganse que les dicen que busquen el cociente incremental o la razón de cambio promedio de esta función x al cubo en un punto determinado, 1 f de 1. Escribimos lo que era el cociente incremental, en este caso lo vamos a hacer así para que les resulte más sencillo. Bueno, y nos fijamos, ¿quién es f de x? F de x es x al cuadrado. ¿Quién va a ser x0? x0 es el punto 1. Y f de x0, si reemplazamos en la función, es 1. Así que eso que está expresado ahí es el cociente incremental de esa función en ese punto. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es cociente incremental, ahora sí vamos a definir la derivada de una función en un punto. Otra vez, el mismo grafiquito. Acá se los puse ahora con delta x. Y la derivada de la función en el punto, que la vamos a escribir con así, f' en x0, va a ser el límite de ese cociente incremental, el que habíamos definido recién, cuando delta x tiende a 0. Si lo escribimos con la resta, nos queda que la derivada en el punto es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x menos f de x0 todo sobre delta x. A ver, si antes el cociente incremental también se llamaba razón de cambio promedio, ahora que estamos pasando al límite, esta se va a llamar razón de cambio instantáneo.
Cuando hablamos así de razón de cambio es porque estamos comparando las variaciones entre dos variables, de la dependiente con respecto a la independiente. ¿Está la definición? El mismo cociente que teníamos, le calculamos el límite. Fíjense que esta definición siempre va a ser un cociente de infinitesimos. Siempre va a ser un 0 sobre 0. Y vamos a tener que usar alguna de las técnicas que ya vimos. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir de esta manera, con la otra opción que les mostré. La única diferencia es que cuando el delta x tiende a 0, también lo podemos escribir o pensar como que la x está tendiendo a x0. Así que esta también es razón de cambio instantáneo. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, si está el límite, la idea es para que se vayan acostumbrando al lenguaje, a las formas de nombrar las cosas. A ver. Vuelvo a la misma función, ¿sí? La misma función, el mismo punto. Solo que ahora vamos a ver si podemos buscar la derivada en ese punto. La derivada, como la definimos recién, ¿no? F', no se olviden siempre de poner F' en x0, es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ahora tenemos que reemplazar el x0 y la función. Escríbanme ahí en el chat, ¿cuánto vale x0? ¿De dónde lo sacan x0? Porque no tengo acá para marcarle. x0 es 1. f de 1 es f de x0. ¿Está bien? x0 es 1. f de x0 es f de 1. De acuerdo a la función que tenemos, es 1 y 1 los dos valores. Por eso escribimos esto. ¿Quién es f de x? Es x al cubo. Menos, ¿quién es f de x0? O sea, ¿quién es f de 1? Reemplazan la función por 1, lo van al cubo y les da 1. X va a quedar como x y x0 dijimos que es 1. Esto es lo que habíamos hecho recién sin límite. ¿Está bien? A ver, ahora ustedes me deberían decir ¿qué indeterminación tienen ahí? ¿Y cómo hacen para resolver esa indeterminación? 0 sobre 0 es la indeterminación. Bien. Deberían poder resolver esta indeterminación. Es uno de los límites que hicimos antes. Antes hicieron este límite, ustedes no sabían que podía llegar a ser una derivada. Bueno, factoreen, simplifiquen lo que pueden y me dicen cuánto les da. Pero primero lo van a hacer ustedes, ¿eh? Si no, prenden las cámaras y veo lo que están haciendo. Ahora sí. Cuando factorean les queda eso. X menos 1 por... Igual Rosana me escribiste solo una parte, ¿no, Agustín? Por x cuadrado más x más 1, todo sobre x menos 1. Pueden simplificar y solo queda calcular el límite
de ese polinomio y ese límite es 3. Bueno, fíjense que calcular la derivada es calcular un límite. O sea que tienen que acordarse las cosas que hicieron previamente en límites. A ver, ya que tendrían que estar un poco más expertos en límites. Si la derivada está definida a través de un límite, ¿qué habría que pasar para que exista esa derivada? Bueno, entonces estamos, si definimos la derivada a través de un límite, tienen que existir los límites laterales. Entonces podemos definir las derivadas laterales. La derivada lateral por derecha ¿está bien? Va a ser el límite cuando me acerco al número por la derecha y lo van a escribir así, fíjense, ¿no? F' en X0 y se lo ponen acá como un supraíndice a la derecha y arriba del numerito, que es por la derecha. Y de manera similar por la izquierda. Igual que hacíamos con límite. Entonces podemos escribir que para que la función sea derivable en el punto, tengan que existir las derivadas laterales y ser iguales. Ven que es la misma idea que el límite, ¿no? ¿Se están dando cuenta que es parecido, que es lo mismo? Entonces, cuando les pregunten si la función es derivable en un punto, que también lo pueden escribir así, todo con simbolitos, ¿no? O sea, si existe la derivada en el punto, lo que se tienen que fijar es si existen las derivadas laterales. Es decir, si los límites por definición de derivada, tanto por derecha como por izquierda, son iguales. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer con esta función. Nos preguntan, esta función que está definida por intervalos, ¿es derivable en x igual a 2? Si queremos ver eso, estudiar derivabilidad en x igual a 2, ¿qué vamos a tener que plantear? Miren, se la pongo ahí más chiquita la función. Vamos a tener que plantear la derivada por derecha y por izquierda. Esa es la forma genérica de la definición. Ahora lo adapto a la función, al x0. Como nos dijeron en 2, quiere decir que el x0 vale 2. Esto es lo que tengo que plantear. Bueno, ahora el límite por la derecha. Dice, me acerco al 2 por la derecha. Si estoy al 2 por la derecha, ¿qué parte de la función tengo que usar? A ver, escríbanme ahí. Hay una parte que es cuadrática y otra parte que es lineal. Si me estoy acercando al 2 por la derecha, bien, uso la parte cuadrática. Muy bien. Entonces, cuando me acerque por la izquierda, voy a usar la parte lineal. Y f de 2 siempre lo voy a mirar donde tenga el igual a 2. Y el igual a 2 está en el primer intervalo. Así que siempre voy a reemplazar ahí. Así que nos queda x cuadrado más 1 menos 5 sobre x menos 2 cuando calculamos el límite tendiendo a 2 por la derecha. Y cuando calculamos el límite tendiendo a 2 por la izquierda, 4x menos 3 menos 5, que siempre es la imagen de 2 sobre x menos 2. A ver, resuelvan los límites ustedes, después yo lo copio y me dicen cuánto da.
5 es la imagen de 2. Si vos reemplazás, donde el igual a 2 está en el primer intervalo, ¿no? Que dice x mayor o igual que 2. Si yo ahí reemplazo por 2, tengo 2 al cuadrado 4 más 1 5. Siempre la imagen la sacan donde vean que está igual. Más largo el A no podía ser. Los dos límites. ¿Alguien más le dio 4? Agustín hizo derecho primero y dio 4. Bien. A ver, fíjense, les quedó así. Primer paso, las cuentas que se podían hacer. Luego factorean. En el límite por la derecha una diferencia de cuadrados. En el límite por la izquierda, factor común 4. Simplifican y los dos límites valen 4. Entonces, si los dos límites valen 4, ¿qué es lo que se puede decir? Bien, que es derivable en el punto, que existe la derivada y que vale 4. Que es derivado, no, que es derivable en x igual a 2. Así que cada vez que les pidan buscar o estudiar derivabilidad en un punto, tienen que hacer esto, poner las derivadas por definición, por derecha y por izquierda. Y si da lo mismo, existe, que es la e dada vuelta, que acá no la tengo para escribir, f' en 2, así, existe f' en 2, vamos a poner y vale de este, ¿qué significa el 4? Lo vemos después, no, ya le vamos a dar una interpretación. Por ahora es un número. Cada vez que ustedes calculen derivada por definición en puntos, les tienen que dar números. Ahí lo puse, mira. Como existe la derivada por derecha y es igual a la derivada por izquierda igual a 4, entonces la derivada en el punto vale 2. Es derivable. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo con una diferencia. Ahora otra vez nos dan una función por intervalos. A ver, este es del estilo del que me estaban preguntando antes, Agustín, con parámetros que no te gustan. Y hay que encontrar el valor de k para que la función sea derivable en x igual a 3. Acá la pregunta no es derivable en el punto? Acá la pregunta es, ¿qué valor le tengo que dar a esta constante para que la función sea derivable? A ver, ¿qué habría que plantear en primer lugar? Porque ustedes quieren que sea derivable. Bien. Como condición. Entonces lo que tenemos que plantear es que la derivada por derecha sea igual a la derivada por izquierda. Ahora desde el principio las igualamos. En el ejercicio anterior calculamos las derivadas laterales de manera independiente y nos fijamos que nos diera lo mismo. Acá desde el principio planteamos la igualdad de las derivadas laterales.
ponemos la definición. G' en 3 por la derecha es el límite cuando nos acercamos a 3 por la derecha de G de X menos G en 3 sobre X menos 3, y similar para acercándose al 3 por la izquierda. A ver, que acá había dudas antes. G en 3, ¿dónde lo van a reemplazar? No me digan en la cuadrática porque son las dos cuadráticas. ¿Dónde van a reemplazar para hacer la cuenta en 3? En esta, ¿no? Bien. Entonces tendrían que poner menos 3 al cuadrado más 4 por 3 menos 9. Bien. Entonces los límites quedan así. 3 por la derecha, usamos la parte que le corresponde a los valores más grandes que 3. La imagen de 3 es 2, y cuando se acercan a 3 por la izquierda hay que usar la parte que tiene los parámetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Hacemos las cuentas que se puedan, primero de los números. Cuando factorean el límite, la expresión del numerador, del límite 3 por la derecha que tiene la cuadrática, no se olviden que siempre tienen que multiplicar por el coeficiente de x al cuadrado. O sea, cuando factoreamos acá va a quedar un menos adelante. Y en el límite 3 por izquierda, con que saquemos factor común k por x, es suficiente, ya lo tenemos factoreado. Podemos simplificar y calculamos los límites, y ahí está el valor de k. ¿Qué tendríamos que hacer ahora, chicos? El menos 2 es buscar la imagen de 3. Sí, verificar. Yo no lo hice la verificación, así que quiero que la hagan ustedes ahora. ¿Por qué hizo G de 3? Porque ¿qué dice la definición? Ah, pensé que me estás preguntando. Sí, reemplazan por K y verifican que la derivada por derecha les tendría que dar lo mismo que la derivada por izquierda. Ahora sí lo hacen en forma independiente, como el ejercicio anterior. A ver, ahora vamos a hacer otro ejemplo y le vamos a agregar algo más. Vamos a estudiar dos cosas: derivabilidad y continuidad. Continuidad, como ya habíamos visto, nada nuevo. Nos dan esta función, módulo de x más 1, y nos dicen que estudiemos derivabilidad y continuidad en x igual a menos 1. Bueno, esta función tiene como dominio todos los reales, me imagino que ya lo saben. Y si tenemos módulo, que es lo primero que tenemos que hacer, es bien, escribirlo por intervalos. Sí, Gonzalo. Así que nos queda así la función: x más 1 para los mayores e iguales que menos 1 y menos x menos 1 para los menores que menos 1. Bueno, entonces empezamos estudiando derivabilidad. Así que planteamos la misma definición de derivada que veníamos trabajando hasta ahora. Bueno, a ver, me van diciendo qué tendría que poner en menos 1 por la derecha cuando tengo que reemplazar h de x.
que escribimos por la derecha del menos 1. Bien, y por la izquierda bien, entonces nos va a quedar algo así. Ahí lo escribo. Lo único que hice por la izquierda menos 1, en vez de escribirlo como menos x menos 1, ya saqué factor común menos 1. Es la única diferencia. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora para resolver los límites? Este repase. Bueno, podemos simplificar en los dos límites, ¿no? Al simplificar nos queda 1 y menos 1, y los límites nos dan 1 y menos 1. ¿Qué pasó acá con las derivadas laterales? Acá las derivadas laterales no son iguales. Entonces, ¿qué pueden concluir? No existe el límite, por lo tanto no existe la derivada. Siempre que buscamos derivar en un punto, nos tiene que dar un número. No existe el límite, entonces no es derivable, no es derivable. Muy bien. En ese punto, no es derivable con B corta primero. Bien. Entonces, nos dio que no es derivable. Bueno, estudiemos ahora la continuidad. La continuidad, ¿qué tiene que pasar? Los límites laterales tienen que ser iguales para que exista el límite y además ser igual a la imagen. Este límite todavía es mucho más sencillo. Por derecha al menos 1, como bien me dijeron recién, hay que usar x más 1. Por izquierda menos, entre paréntesis x más 1. Y lo que está más a la derecha es la imagen de menos 1. Y acá los dos límites y la imagen nos dan 0. Entonces podemos decir que la función es continua en x igual a menos 1. Nos dio que no era derivable, pero que sí es continua. ¿Se acuerdan del gráfico de esa función? Es como una B corta. Sería algo así, ¿no? Bueno, fíjense que yo ahí les remarqué en verde el puntito que estamos analizando, que nos dio que en ese punto, en x igual a menos 1, la función es continua, pero no es derivable. Fíjense que ahí, justito en el menos 1, la función hace como un cambio muy brusco, ¿sí? Es como un ángulo. Bueno, cuando uno vea gráficos de funciones donde tienen puntos de este estilo, en esos puntos no existe la derivada. Y esos puntos se llaman puntos angulosos, porque es como un ángulo, ¿no? Así que este tipo de funciones tienen puntos en donde es continua, pero no es derivable. Ya le empiezan a pasar cosas raras a las funciones. Vamos con otro ejemplo.
Bueno, vamos a hacer lo mismo, estudiar derivabilidad y continuidad, pero es otra función. Raíz cúbica de x al cuadrado, y en el punto que vamos a estudiar es x igual a 0. El dominio de la función, ¿cuál es? Muy bien, todos los reales. Igual que antes, vamos a estudiar primero derivabilidad y luego continuidad. Esta función me acerca al 0 por la derecha o por la izquierda, va a ser siempre la misma expresión, no está definida por intervalos. Así que los dos límites nos van a quedar así: raíz cúbica de x al cuadrado sobre x. A ver, ¿qué se puede hacer algebraicamente acá para resolver este límite? La raíz cúbica de x al cuadrado, ¿la pueden escribir de otra manera? Bien, como x a la 2 tercios. Bien, esto me dijeron, escribir la raíz cúbica como x a la 2 tercios. Y ahora tengo x a la 2 tercios sobre x. ¿Qué pueden hacer? Bien, restan los exponentes y queda x a la menos 1 tercio. Si está a la menos 1 tercio, quiere decir que está en el denominador, ¿no? Entonces va a quedar así, porque el x a la menos 1 tercio es de hacer la resta de los exponentes. Entonces lo puedo escribir así, como 1 sobre x a la 3. Bueno, a ver, fíjense una cosa. No, la 3 no, la 1 tercio. Este denominador, ¿a cuánto va a tender? No veo nada de lo que tengo acá escrito, porque me está todo tapando. A infinito. ¿Y hay alguna diferencia en los signos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿De qué va a depender, chicos? A ver qué pusieron. Si te olvidas, es más menos infinito. Si a la izquierda... Claro, como lo que ustedes tienen en el denominador es una raíz cúbica. No entendí la resta de ese exponente. Cociente de potencias de igual base se restan los exponentes, Luana. ¿No te acordabas de eso? Entonces, en los dos casos, por derecha y por izquierda, les queda 1 sobre la raíz cúbica de x. La raíz cúbica de números positivos van a ser positivos y de números negativos, negativos. Cuando se acercan al 0 por la derecha, van a ser con valores positivos, o sea, todo va a tender a más infinito. Y cuando se acercan al 0 por la izquierda, como son valores negativos, va a tender a menos infinito. Entonces, las dos derivadas dan infinito, una más y otra menos. Entonces, ¿existe la derivada? No, acá tampoco existe la derivada porque tienden a infinito. Antes, en el ejemplo anterior, no existía porque los límites laterales nos dieron distinto. Ahora, porque tienden a infinito, no existe. A ver si arranca la presentación. Así que esta tampoco es derivada. Vamos a estudiar la continuidad en 0, límites laterales por derecha, por izquierda de 0, imagen en 0 y todo nos da
0. O sea que este es otro ejemplo de función que es continua en un punto, pero no es derivable. Es muy probable que el gráfico de esta función no se lo acuerden o no lo sepan, pero ahí también está marcado el puntito en el cual no existe la derivada. Este no es tan anguloso como el anterior, pero también ven que tiene como una punta muy marcada. Estos puntos se llaman puntos cuspidales. Así que tenemos casos en funciones, dos casos en los cuales hay puntos en donde la función es continua, pero no es derivable. Unos son los puntos angulosos y otros son los puntos cuspidales. ¿Quedó claro esto? Si uno ve un gráfico que tiene este tipo de puntos, bueno, cuando haga la derivada por definición en esos puntos, no tiene que escribir. Entonces yo les pregunto ahora, que una función sea continua, ¿es suficiente para que sea derivable? En un punto estamos hablando. No. Bueno, ahí vieron dos ejemplos en los cuales hay puntos donde la función es continua, pero no es derivable. Lo que sí es cierto, chicos, es al revés. Si existe la derivada en un punto, seguro que la función es continua. Por eso se llama relación entre derivabilidad y continuidad. Si la función es derivable en el punto, entonces va a ser continua en este punto. Si lo quieren escribir todo con simbolitos, es así. Si existe f' en x0, entonces f de x0 es igual al límite cuando x en x0 de f de x. Fíjense que la flechita solo va hacia la derecha, de la derivada hacia la continuidad. Al revés, no. ¿Quedó claro? Bien. Y siempre que estudien derivabilidad es por definición. Después yo sé que vamos a usar reglas para buscar derivadas, pero para estudiar en determinados puntos tiene que ser así, por definición, con límite. Bueno, vamos un poquito más. Re poquito queda, re poquito. Bueno, les puse ahí de nuevo la definición de derivada en un punto, solo que la puse esta vez con la que tiene delta x. Bueno, ahora imagínense que esta función tiene su dominio y que uno puede hacer esta cuenta cuspidal, se llamaba el punto, de cúspide, uno anguloso y otro cuspidal. Ahí está. Bueno, volvemos. Está ahí la definición de derivada en un punto, una de las que vimos que era con el delta x. Ahora imagínense que uno puede hacer la cuenta esta de la derivada en un punto en todos los puntos del dominio de la función, ¿no? En todos los puntos puedo encontrar la derivada. En todos los puntos hago el límite y me da un número. Entonces, en vez de poner un x0, lo puedo directamente reemplazar por x, porque la estoy haciendo para todos los puntos. Y si la escribo con x, ya voy a encontrar la función derivada. Fíjense que es la misma definición, la única diferencia es que dice x. Pero ven, ¿no? Que es lo mismo. Ahora sí, cuando resuelvan este límite
el resultado va a quedar en función de la X. Antes me daba un número, porque quedaba en función de X0. Ahora me va a quedar en función de X. Incluso en algunos ejercicios, videos, libros, pueden ver la definición así. En vez de poner delta X, le ponen H. Pero es exactamente lo mismo. Es otra manera de llamar al incremento o a la variación de X. Se los pongo porque si llegan a ver en algún video o en algún apunte que está con H, se van a volver locos, pero es lo mismo. Y con esto vamos a poder buscar las derivadas de las funciones básicas. Lau, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Una genia. Bueno, yo no le voy a dar más por hoy. Así que si quieren hacer algunas. Yo diría lo siguiente. No sé si estos habrán visto los videos, pero tienen cosas extras. No sé si quieren trabajar un poco de derivada por definición y en 10 minutos yo les empiezo a hacer algunos ejercicios en particular, o cómo hacemos. A ver, Adriana. Yo creo que los videos todavía no los vieron. Bueno. Estaban estudiando para la evaluación. Claro. No, hacemos creo un descanso cortito. Les muestro los 3-4 ejercicios que yo les preparé y después les digo cuáles tienen en los videos por si no les salen para que los vayan a ver, pero la idea sería que intentaran hacerlo. Sí. Y después la última parte ya van a hacer la evaluación. Así que si quieren se toman 10 minutitos, porque es temprano. Está bien. Chicos. La regla del L'Hopital, bueno, no, todavía falta un poquito para la regla del L'Hopital. Lo dice, te simplifica la vida. Bueno. No siempre te simplifica la vida. Pero bueno.